Mi hijo quería que las cosas de mi esposo desaparecieran rápido. Lo dijo antes de que la tierra siquiera se asentara sobre la tumba. Olvídalo y sigue adelante, murmuró Rafael mientras la gente todavía daba el pésame. Eso es lo que papá hubiera querido. Las palabras no sonaban crueles, sonaban prácticas, como si el duelo fuera algo que había que terminar y guardar en un cajón. Me llamo Brenda Ramírez. Estaba al lado de Rafael en el panteón a las afueras de Querétaro, con las manos cruzadas porque no sabía qué más hacer con ellas. El ataúd de mi esposo descansaba a unos metros, cerrado, definitivo. El padre hablaba, pero yo no dejaba de mirar a mi hijo. Rafael no lloró. Agradecía a la gente con prisa. Revisaba el celular cuando creía que no lo veía. Preguntaba por los trámites antes de que terminara la oración. Para cuando acabó el servicio, ya estaba hablando de seguros, fechas y lo que había que resolver para que no se acumulara todo. Papá no querría que esto se alargara. Repitió. Asentí. Era más fácil que discutir. Todos dicen que cada quien vive el duelo a su modo, y yo quería creerlo. En el camino a casa, hizo una lista en voz alta, llamadas pendientes, cuartos por vaciar. Luego mencionó la maleta de mi esposo. La policía la devolvió ayer, dijo. Mejor no dejarla por ahí. La palabra se me quedó clavada. Maleta. Al llegar al driveway, Rafael ya estaba abriendo la puerta. Te ayudo a sacar todo, dijo. Entre más pronto, mejor. Lo seguía adentro, todavía de negro, sin entender aún lo peligroso que puede ser el apuro cuando viene de la voz de alguien a quien quieres tanto. La casa se sintió más chica en cuanto entramos, como si ya hubiera decidido no retenerlo más. Rafael dejó las llaves y no se sentó. Se paró en medio de la sala, con las manos en la cintura, recorriendo con la mirada los estantes y los rincones como si evaluara una obra. No deberías dejar todo así, dijo. Su voz era suave, ensayada. No es sano. Me quité el abrigo despacio. Acabamos de llegar, lo sé. Asintió muy rápido. Por eso es mejor empezar ya, poquito a poquito. Quitar la curita de un jalón. Me dirigí al pasillo, pero él me siguió, al mismo ritmo. Mamá, te lo digo por ti. Tener sus cosas aquí solo va a abrir la herida otra vez. Me detuve junto a la puerta del cuarto. Son solo cosas. No son solo cosas, dijo, y se corrigió. Digo, sí lo son. Ese es el punto. Objetos, no los necesitas para recordarlo. La palabra recordar me apretó algo en el pecho. Pasó por delante y abrió el closet antes de que pudiera detenerlo. Sus ojos fueron directo al estante de abajo. Esa maleta, dijo. Deberíamos ocuparnos de ella primero. Lo miré. ¿Por qué esa? Se encogió de hombros, pero su mano se quedó en la asa. Estaba en el accidente. Está ligada a todo esto. No hay razón para guardarla. Tal vez después, dije. Sonrió, delgado y cuidadoso. Mamá, no te hagas esto. Olvídalo y sigue adelante. Eso es lo que papá hubiera querido. Pronunció el nombre de mi esposo como si ya estuviera resuelto. Ya archivado. Te ayudo. Siguió. Podemos donar casi todo. Tirar lo que no sirva. Yo me encargo de lo pesado. Vas muy rápido, le dije. Por fin me miró de verdad. Alguien tiene que hacerlo. ¿Estás en shock? Tal vez sí. Me dije que por eso su prisa me dolía, en lugar de reconfortarme. El duelo se manifiesta de formas raras. Eso dice la gente. Asentí. Hoy no. Su mandíbula se tensó un segundo antes de relajarla. Está bien. Pronto, entonces, al cerrar el closet, su mano se demoró en el asa de la maleta, como asegurándose de que no se hubiera movido. No dije nada. Lo vi retroceder, ya planeando el siguiente paso. Mientras yo me quedaba ahí, pensando cuándo limpiar se había vuelto más importante que llorar. La maleta se quedó donde estaba, en el estante bajo del closet del cuarto, medio escondida detrás de los abrigos de invierno. Yo no la había abierto. Ni siquiera la había tocado. Y aún así, Rafael parecía saber cada vez que yo pensaba en ella. La primera vez, solo me detuve frente al closet
para guardar un suéter. Rafael apareció en la puerta como si lo hubiera llamado. ¿Buscas algo?, preguntó. No, dije. Solo guardo esto. Se recargó en el marco, brazos cruzados. No tienes que hacer todo de una vez. La segunda vez, me agaché a levantar unos zapatos que se habían caído cerca de la puerta del closet. Antes de que pudiera incorporarme, ya estaba ahí otra vez. Mamá, dijo, más suave ahora. Déjame encargarme de eso. Me levanté despacio. ¿Encargarte de qué? De la maleta, de todo. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Puedo quitártela de encima. No necesitas ver qué hay adentro. Ahí lo noté. Nunca decía la maleta de papá, solo la maleta, como si fuera algo aparte de mi esposo, algo que había que manejar. Me ocuparé cuando esté lista, dije. Sus hombros se endurecieron. No hay razón para esperar. No hay razón para apurarse, respondí. Exhaló fuerte. Estás aferrándote al dolor. No, dije bajito. Me aferro al tiempo. Esa noche, tocó mi puerta antes de dormir. Estaba pensando, dijo, con voz ligera, podríamos llevar cosas mañana. El centro de donaciones abre temprano. No quedamos en eso. Lo sé, dijo rápido. Solo trato de ayudar. Se acercó, bajando la voz. Hay cosas que mejor no abrir. Lo miré entonces, de verdad. Sus ojos no estaban húmedos, no estaban lejanos, estaban alerta, vigilantes. ¿Por qué te molesta tanto esa maleta?, pregunté. Rió una vez, muy rápido. No me molesta, pero a la mañana siguiente, cuando alcancé mi abrigo y me acerqué al closet sin pensar, él ya estaba ahí, con una mano en el asa de la maleta. Yo la agarro, dijo. Confías en mí, ¿verdad? No respondí. Vi cómo sus dedos se apretaban, no como quien se aferra a un recuerdo, sino como quien vigila una puerta que no quiere que se abra. Rafael se fue justo después de comer. Dijo que iba a hacer unos mandados. Lo anunció como si quisiera que supiera exactamente dónde no estaba. La casa se quedó en silencio de una forma que no había estado desde que mi esposo murió. Me quedé parada en el cuarto un buen rato, con la mano en la puerta del closet. Luego la abrí y bajé la maleta. Pesaba más de lo que esperaba. No de peso, sino de intención. Mi esposo la había empacado él mismo. Ese pensamiento me cayó encima. El cierre se atascó a la mitad. Jalé de nuevo, más despacio. Arriba, bien doblada, había una hoja de papel. Mi nombre escrito con su letra, cuidadosa y conocida. No apresurada, no temblorosa. Me senté en la orilla de la cama antes de abrirla. Cariño, revisa mi maleta. La verdad está adentro. Eso era todo. Sin explicación, sin disculpa, sin consuelo. Solo una indicación y confianza. Se me apretó la garganta. Esto no era una nota de despedida. No era algo escrito con miedo o pánico. Era deliberado, como si hubiera elegido las palabras sabiendo exactamente quién las leería y cuándo. Aplané el papel con la palma, calmándome. Debajo había ropa doblada más prolija que nunca en casa. Camisas alineadas, calcetines parejos. Así no empacaba para viajes. Así empacaba cuando no quería que nada se desordenara. Oía la voz de Rafael en mi cabeza. Olvídalo y sigue adelante. No la abras. Déjame encargarme. Doblé la nota una vez y me la guardé en el bolsillo, con los dedos temblando ya. Lo que mi esposo había dejado aquí. Lo había dejado para que yo lo encontrara sola. No mi hijo. No la policía. Yo cerré la puerta del cuarto y me quedé ahí, respirando el peso en el pecho, sabiendo que lo que esperaba debajo de esa ropa no era algo que pudiera olvidar, y que mi esposo había confiado en que yo sería lo bastante fuerte para mirarlo. Levanté la primera capa de ropa y la puse a un lado. Debajo había una carpeta delgada, de las que usaba mi esposo para los impuestos. La abrí y sentí que se me encogía el estómago. Documentos de seguro, no la póliza que yo conocía, sino un anexo lenguaje denso, secciones enmarcadas,
fechas subrayadas en azul, cláusulas que no reconocía, notas al margen con su letra. Nada dramático, nada acusador, solo atención cuidadosa. Pasé la página y encontré recibos. Un despacho de abogados en la zona poniente de la ciudad. 3 visitas en el último año, cada uno detallado, pagado completo. Susurré su nombre sin querer. Me había dicho que iba a ver a un ex compañero esas tardes. Se abrió la puerta principal abajo y me quedé helada. «Mamá», llamó Rafael. «Estoy en el cuarto», dije, manteniendo la voz firme. «Bueno», respondió, «bajo en un minuto». Mis manos se movieron más rápido. Una tarjeta de presentación se deslizó y cayó boca arriba en la cama. Un investigador privado. El nombre no me decía nada, pero el título sí. La tomé, le di vuelta, luego otra vez, como si las palabras se fueran a rearrancar si las miraba suficiente tiempo. Me imaginé a mi esposo sentado frente a un desconocido, eligiendo palabras, decidiendo qué decir y qué callar. Me imaginé que llegaba a casa y me preguntaba cómo me había ido el día, preparando la cena, sin contarme nada. Unos pasos se detuvieron en el pasillo. «¿Todo bien?», preguntó Rafael del otro lado de la puerta. «Sí», dije, solo descansando. «No te excedas», dijo suave. «Podemos revisar las cosas juntos después». «Juntos». La palabra me presionó. Guardé los documentos en la carpeta y miré la maleta abierta. No había fotos, ni cartas explicando nada, ni lista de nombres, solo preparación, solo opciones alineadas como piezas de ajedrez esperando un movimiento. Mis dedos cerraron el cierre. Por un momento, pensé en cerrarla del todo y volver a guardarla. Podía fingir que esto era solo un hombre precavido. Podía dejar que mi hijo se la llevara y decirme que elegía la paz. En cambio, doblé la carpeta con cuidado y la separé de la ropa. Lo que mi esposo había estado haciendo, no lo había hecho con enojo. Lo había hecho en silencio, metódico, confiando en que si llegaba el momento, yo entendería lo suficiente para continuar. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama reviviendo momentos que había ignorado cuando pasaron. Momentos que entonces parecían normales. Mi esposo parado en el fregadero, mirando un vaso limpio como si tuviera respuestas. Rafael caminando de un lado a otro en la sala con el teléfono, voz baja, deteniéndose cuando yo entraba. Mi esposo observándolo sin decir nada. Está bajo presión. Había dicho mi esposo una vez, semanas antes de morir. Estábamos doblando ropa. Lo dijo casual, como comentario del clima. «¿Quién no?», respondí. Asintió. «Esta vez es diferente». Recordé cómo había empezado a revisar el correo él mismo, cómo me preguntó 2 veces si había notado algo raro en nuestras cuentas, cómo sugirió actualizar los testamentos y lo llamó rutina. «No quiero preocuparte», dijo cuando le pregunté por qué ahora. «Nunca me preocupas», le dije. Sonrió, aliviado muy rápido. «Bien, entonces mantengámoslo así». Ese era su defecto. Creía que la paz se podía preservar posponiendo. Creía que si esperaba suficiente, lo que estuviera mal se arreglaría solo sin romper a la familia. Una noche, lo encontré sentado en la mesa del comedor mucho después de la cena. Papeles extendidos, hombros tensos. «No tienes que cargar todo solo», le dije. Cubrió los papeles con el brazo. «Lo sé», pero no me dejó verlos. Otro recuerdo salió más claro. Rafael había alzado la voz por algo pequeño. Una cuenta pagada tarde, un paquete perdido. Mi esposo se puso entre nosotros sin tocar a nadie. «Basta», dijo, no enojado, definitivo. Después, en la cama, se volvió hacia mí y susurró: «Prométeme algo, que si algo alguna vez se siente raro, confía en tu instinto, no lo descartes». Me reí suave. «Estás siendo dramático», no se rió. Ahora entendía, no había sido dramático. Había sido cuidadoso. Había elegido preparación en lugar de confrontación, planeación en lugar de acusación.
No había querido creer lo peor, pero se preparó igual. La maleta no era un secreto para alejarme, era una salvaguarda para llegar a mí cuando él no pudiera. Apoyé la mano en el lado vacío de la cama, sintiendo el espacio donde debería estar, dándome cuenta de que el silencio que dejó no era ausencia, era una advertencia, puesta con cuidado en mis manos, confiando en que sería lo bastante fuerte para leerla cuando llegara el momento. Rafael esperó hasta después de la cena para hablar. Se sentó frente a mí, en la mesa de la cocina, manos cruzadas, postura relajada. Si alguien entrara en ese momento, pensaría que era él quien me cuidaba. He estado pensando en lo que encontraste, dijo con cuidado. Y de veras creo que deberíamos ir más despacio. No iba rápido, dije. Lo sé, respondió. Eso es lo que me preocupa. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. El duelo hace que la gente vea patrones que no existen. Lo miré fijo. Tú no has visto lo que yo vi. No necesitas verlo, dijo suave. Papá era muy organizado. Le gustaba planear. Eso no significa que algo anduviera mal. Significa que se estaba preparando. Dije, para cosas normales, dijo Rafael, los tiempos legales importan después de una muerte. Hay ventanas, plazos. ¿Para qué?, pregunté. Dudó lo justo para que lo notara. Para trámites, cosas del patrimonio. Estás siendo vago, porque los detalles no ayudan ahora, dijo. Solo agregan estrés. Sentí el cambio entonces. No fuerza, no enojo, control, envuelto en preocupación. Ya has pasado por mucho. Siguió. Déjame encargarme yo. Puedo hablar con el abogado. Puedo hacer las llamadas. No tienes que cargar con esto. Tu padre no me dijo que te lo entregara a ti. Dije, no te dijo que no lo hicieras, respondió Rafael con fluidez. El silencio se estiró entre nosotros. Solo no quiero que vuelvas a abrir heridas, dijo. Es más sano soltar. ¿Más sano para quién?, pregunté. Su mandíbula se tensó. Luego se relajó. Para todos. Lo vi elegir las palabras con cuidado, como si las hubiera practicado. No estaba en pánico, no a la defensiva. Era razonable. Demasiado razonable. Yo también lo quería, agregó bajito. Solo no lo demuestro igual, asentí, aunque algo dentro de mí se retorció. Cuando se levantó a lavar su plato, se detuvo detrás de mi silla. Prométeme que no vas a investigar sola. Su mano se posó un momento en mi hombro. No era reconfortante, era posesiva. Prometo cuidarme, dije. Sonrió, satisfecho, y se fue. Me quedé ahí, dándome cuenta de que su calma no era para tranquilizarme, era para detenerme. Extendí todo sobre la mesa del comedor después de que Rafael se acostó. La carpeta, los recibos, la tarjeta del investigador. Esta vez no los vi como piezas separadas. Vi las fechas. Ahí fue cuando encajó. El anexo del seguro no era indefinido. Era condicional, una cláusula ligada al consentimiento del cónyuge, activada solo si ciertos documentos se firmaban en una ventana estrecha después de la muerte. No meses, semanas. Se me enfriaron las manos. Pasé al fondo de la carpeta y lo encontré metido entre formas en blanco. Un poder notarial, casi lleno, mi nombre escrito prolijo arriba, el de Rafael como secundario. La línea de firma vacía. No había necesitado falsificar nada. Solo necesitaba que yo estuviera cansada, adormecida, dispuesta. Oí la voz de mi esposo en mi cabeza, firme y calmada. Confía en tu instinto. Me imaginé a Rafael sentado con un abogado, asintiendo, preguntando qué pasaría si se retrasaban las cosas. Los plazos importan, dije en voz alta al cuarto vacío. Entendí ahora por qué seguía diciendo que no apurara mientras empujaba la urgencia al mismo tiempo. Por qué enmarcaba todo como preocupación por mi sanación. Por qué la maleta lo inquietaba tanto. No quería que yo leyera, quería que yo firmara. A la mañana siguiente, Rafael me trajo café como si nada. ¿Dormiste algo?, preguntó.
Un poco, dije. Deslizó una carpeta sobre la barra. Hablé con alguien, nada oficial, solo para estar preparados. No la abrí. ¿Preparados para qué? Por si acaso, dijo. Hay tiempos, lo sé, respondí. Sus ojos subieron. Solo un segundo. No tienes que decidir nada hoy, dijo con cuidado. No lo haré, dije. Sonrió, aliviado, demasiado aliviado. Llevé mi café a la mesa y me senté con los papeles, sintiendo que el cambio se asentaba dentro de mí. Mi esposo no me había dejado respuestas, me había dejado tiempo, y a mi hijo se le estaba acabando. No le dije a Rafael a dónde iba. Manejé al despacho del abogado de mi esposo justo después del mediodía, el mismo que aparecía en los recibos. La recepcionista reconoció mi nombre de inmediato. Eso solo ya me dijo suficiente. Él esperaba que tal vez viniera, dijo el abogado una vez sentados. Su voz era cuidadosa, respetuosa. Me pidió que esperara a menos que usted preguntara directamente. Pregunto, dije. No alzamos la voz. No dramatizamos nada. Me explicó plazos, salvaguardas, contingencias que mi esposo había puesto en silencio. Ciertos documentos se podían pausar, otros requerían verificación. Nada avanzaría sin mí. Quiero que todo quede en pausa, dije. Asintió. Por supuesto. Al llegar a casa, Rafael ya estaba ahí, sentado en la mesa como si hubiera estado esperando. ¿Estás bien?, preguntó. Estuviste fuera un rato. Necesitaba aire, dije. Me estudió la cara, luego sonrió. Me alegra que te estés cuidando. Sí, esa tarde. Me agradeció mientras lavábamos los trastes. Gracias por confiar en mí, dijo, por entender lo complicado que es esto. Dejé correr el agua demasiado tiempo. Tu padre siempre creyó en hacer las cosas con calma. Rafael asintió. Papá hubiera querido esto. No lo corregí. Me acosté temprano. Documentos guardados, procesos pausados, nada firmado. El silencio se asentó alrededor, pesado pero intacto. No era paz, era protección. Y por primera vez desde el funeral, entendí que callar no era debilidad. Era la única forma de mantener el control el tiempo suficiente para decidir qué seguía. La casa se acomodó en un ritmo más tranquilo después de eso. Los papeles avanzaban despacio por los canales correctos. Nada dramático, nada apurado. Rafael lo notó. Claro, estás siendo cuidadosa, dijo una mañana, tratando de sonar aprobador. Aprendí de tu padre, respondí. No contestó. Seguíamos hablando, seguíamos comiendo juntos, pero algo esencial había cambiado. La confianza no se rompe con ruido, se adelgaza, como tela gastada en un solo lugar. Rafael dejó de preguntar por plazos. Yo dejé de dar reassurance. La maleta se quedó conmigo. La moví del closet al cuarto de visitas, no como prueba, no como amenaza, sino como recordatorio. Mi esposo no me había dejado instrucciones para castigar a nadie. Me dejó tiempo, espacio, la oportunidad de ver claro antes de elegir. Una noche, Rafael dijo bajito. Has cambiado, me he aclarado. Dije, asintió, aceptando lo que no podía deshacer. Antes de cerrar este capítulo de mi vida, quiero decir esto: el duelo no cambia a la gente, la revela. Te muestra quién te protege, aunque no les cueste nada, y quién te apura cuando el tiempo les beneficia. Si esta historia les llega, den like, compartan lo que piensan en los comentarios, o suscríbanse para más historias sobre fuerza callada y verdades duras. No heredé dinero primero. Heredé el derecho a saber la verdad a su tiempo y la dignidad de actuar en ella cuando importaba.